Listo. Muy buenas noches, amigos. Bueno, hoy tengo un invitado muy especial. Es el padre Jorge Carrasco Jaramillo, exorcista en la diócesis del Cusco, miembro de la Asociación Internacional de Exorcistas, con una vasta experiencia. Ha asistido a diferentes conferencias y diferentes charlas también por estas redes sociales. Tengo el agrado de poder compartir esta conversación con el padre Jorge. Padre Jorge, buenas noches, ¿cómo está? Buenas noches, Aaron, y saludar a todos los que siguen por las redes sociales. Muchas gracias, padre. Bueno, amigos, vamos a tomar solo unas preguntas base debido al tiempo que tenemos. Y hay unas preguntas que comúnmente suelen a veces hacerse algunas personas en relación a estos temas. Vamos a comenzar con la primera pregunta. Estimado padre, yo le pregunto, ¿qué es un demonio? Ya que comúnmente se suele tener algunos conceptos en relación a diferentes religiones, por ejemplo, la Mesopotamia antigua, los asirios, los babilonios, los griegos, o hoy en día incluso todavía cuando va mezclado con ciertos principios esotéricos. Pero, ¿qué es un demonio en el cristianismo? Bueno, yo obviamente yo me tengo que limitar a lo que dice la Divina Revelación, yo no invento nada. Entonces, nos, nos recuerda a partir del número 391 el Catecismo de la Iglesia Católica, nos habla del llamado de la caída de los ángeles, y de ahí partimos todo el concepto. Cuando dice, tras la elección desobediente de nuestros primeros padres, se halla una voz seductora opuesta a Dios, citando al Génesis 3, 1 al 5, que por envidia los hace caer en la muerte. La escritura y la tradición de la iglesia ven en este ser un ángel caído llamado Satán o diablo, ¿no? Citando a Juan 8:44, Apocalipsis 12:9, la iglesia enseña que primero fue un ángel bueno, creado por Dios, ¿no? Entonces, y recordándonos al Concilio Cuarto de Letrán del año 1215, que el diablo y los otros demonios fueron creados por Dios con una naturaleza buena, pero ellos se hicieron a sí mismos malos. Más podríamos decir, pero ¿cómo se llama? Dado el tiempo, ¿no? Hay que entender que el habla diabolos, ¿no? Es el que crea el divisor por excelencia. El demonio no es es decir, podemos verlo como que Dios es el principio bueno y el demonio es el principio malo. Por lo tanto, ya no tenemos una criatura en los demonios, sino tenemos a otro Dios. Y eso no es. Es decir, partimos, lo que hemos dicho, de que los demonios primero han sido ángeles, ángeles buenos. Tienen una naturaleza angélica que la conserva. Entonces, ellos, vamos a decir, el gran misterio que puede darse es que ellos tienen una capacidad, tienen digamos, un límite en el obrar según la permisión que Dios le dé. Es decir, hay una permisión divina. Obviamente Dios no quiere el obrar malo, pero Dios le permite dentro de las capacidades que Él le ha dado, incluso dentro de sus capacidades angélicas. Por lo tanto, no es un principio malo, sino es una criatura que era buena y que por su libertad se hizo mala. Y eso hay que tener en cuenta porque, como usted menciona al maniqueísmo, el maniqueísmo hablaba de esos dos principios y después el maniqueísmo fue de alguna manera, con algunos matices, fue traído, por ejemplo, en la Edad Media, con los famosos cátaros, etcétera, y luego de alguna forma también resucita la doctrina maniqueísta, también con sus matices propios, el satanismo moderno. Entonces, ¿por qué lo ven? Aunque cada secta satánica es distinta, pero lo ven al demonio como
otro principio, y por lo tanto, como si fuera una especie de divinidad, ¿no? Entonces, hay que tener... Así es, padre. Padre, ¿cómo actúa el demonio en el mundo, en el hombre? Bueno, el demonio actúa. El demonio es el seductor por antonomasia. Si nosotros vamos a los primeros, solamente a los primeros capítulos del Génesis, cuando tienta a nuestros primeros padres, ¿no? Cuando los quiere apartar del sumo bien que es Dios. Entonces, ¿qué es el demonio que hace? Quiere, su cometido es apartar al hombre de Dios. Su cometido es como una especie de vengarse de Dios. Entonces, el hombre, el demonio, lo que quiere es llevarlo al hombre a la condenación eterna, ¿no? A la condenación eterna, al infierno, apartarlo totalmente de Dios. Y obra de dos maneras: con una acción ordinaria, que es llevar al hombre al pecado, ¿no es cierto? Y eso, todo ser humano tiende lo que llamamos la tentación, que es decir, esa inclinación que tenemos al mal. Entonces, y el demonio obra directamente o normalmente obra a través del mundo, es decir, de todos los criterios, de todo lo que en el mundo nos aparta de Dios, y de la carne, es decir, de las pasiones desordenadas que uno tiene. Tenemos, teniendo en cuenta que por el primer pecado del pecado de nuestros primeros padres, el llamado pecado original, como nos dice la divina revelación, nosotros estamos inclinados al mal. Tenemos una inclinación al mal. Entonces, esa inclinación al mal, de esa inclinación ya el mismo maligno se vale. Entonces estamos heridos, ¿no? No corrompidos, como decía el, el protestantismo antiguo, sobre todo, sino heridos, ¿no? Y entonces por ahí obra muchas veces el maligno. Por eso el maligno nos lleva a la tentación, para apartarnos de Dios si consentimos con la tentación, con el pecado, sobre todo con el pecado mortal. La acción extraordinaria del demonio es otra acción por la cual el demonio nos aparta del sumo bien que, corrijo, nos obra el demonio, porque de suyo no necesariamente, me corrijo, no me aparta necesariamente por la acción extraordinaria. Entonces, obro, por ejemplo, la posesión diabólica, la obsesión diabólica y la vejación diabólica. En el número 1673 del Catecismo de la Iglesia Católica nos habla de esa acción que tiene extraordinaria el demonio en las personas, posesión, obsesión y vejación, y en los lugares, animales y cosas le llamamos infestación. Entonces, la Asociación Internacional de Exorcistas ha querido tratar de dar una nomenclatura como más como unívoca para evitar, porque hay muchas otras nomenclaturas que dan otros que hay veces crea confusión. Entonces, quedarnos a la luz de la tradición exorcística con posesión, cuando el demonio, lo digo de una manera coloquial, cuando el demonio me posee a la persona, ¿no? Entonces, obsesión diabólica, cuando el demonio atormenta en el psiquismo a la persona. Vejación diabólica, cuando el demonio atormenta en la soma, en el cuerpo, o de manera externa, porque hay otras maneras también de crear vejaciones, de manera externa a la persona. La infestación, lo más habitual es la infestación de lugares, ¿no es cierto?, que se da por ejemplo, en una casa, ¿no? Entonces, en una casa, las casas son infestadas, son invadidas, podríamos traducir, por la acción demoníaca. Entonces, muy resumidamente.
Muy bien, padre, muchas gracias. Bueno, estimados amigos, eso es la primera parte con la entrevista que hemos tenido con el padre Jorge Carrasco Jaramillo. Pronto presentaremos una segunda parte de esta entrevista y bueno, espero les haya gustado. Nos vemos. Chao.